A veces una conversación puede cambiar el rumbo. Por eso nace este podcast, El Poder de las Palabras, donde vamos a investigar esas historias reales de personas que se animaron a hablar. Se animaron a hablar y vamos a ver qué pasó después de eso. Por eso, para este primer episodio, vamos a invitar a Sonia Alejandra Luna. Ella es locutora nacional, directora de Radio Nacional Catamarca. Estuvo muy vinculada con los medios de comunicación desde muy pequeña, pero en esta ocasión no vamos a hablar sobre su currículum, sino vamos a investigar un poco más la persona que es detrás del micrófono. Así que le damos la bienvenida al Poder de las Palabras a Sonia Alejandra Luna. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Nadia, por convocarme. Sonia, si volvemos al comienzo de todo, ¿cómo aparece la comunicación en tu vida? ¿Cómo era esa Sonia que recién empezaba? ¿Ya sabía a qué quería dedicarse? Sí, en realidad yo siempre cuento que de toda la vida me gustó la comunicación, desde los 4 años. Y cómo comenzó el escuchar la radio en ese tiempo, radioteatros, escuchar los programas de radio me llamaba mucho la atención. Y en esa escucha también a la gente era muy observadora y no veía las horas de ser grande para ser comunicadora. Y en ese comienzo, ¿recordás la primera vez que sentiste que comunicar podría abrirte alguna oportunidad? ¿Hubo algún momento en el que dijiste, esto que sé hacer, esto es que puedo decir, que me está llevando a un lugar del que antes no me imaginaba llegar? Sí, me acuerdo de esa primera vez. A mí me nace la oportunidad de llegar a los medios de comunicación. Fue porque yo estaba inscripta en los talleres de extraclase de periodismo en la escuela a donde asistía, en la escuela Clara Janet Armstrong. Y cuando me convoca la profesora para ir a hacer una nota en la radio a una de las compañeras que había sido elegida como candidata a reina provincial de la juventud, yo sentí que, no sé, como que caminaba por una alfombra roja, que esa iba a ser la entrevista que me llevaría al éxito. Como bien me preguntabas, ahí tomé todas esas herramientas que la profesora nos enseñaba en el taller y dije, este es mi momento, yo me tengo que mostrar. Y a partir de ahí causó el impacto que yo quería, porque inmediatamente desde esa nota fue la que me trajo la suerte para el éxito, porque ahí ya me comenzaron a contratar desde el canal y desde la radio. Qué lindo, porque muchas veces vemos a una persona que tiene mucha experiencia y pensamos que siempre tuvo esa seguridad. ¿Hubo momentos en tu vida en los que también te costó animarte a hablar o tomar la palabra o incluso enfrentar alguna situación bastante importante? Que sí, yo venía a irrumpir en una generación de comunicadores que eran muy estrellas. Entonces me tocaba trabajar con gente que tenía muchísima experiencia, yo muy jovencita, y había gente que llevaba muchos años en la radio y con mucho éxito, a los cuales yo me sentía con una voz muy chiquita y que ellos tenían un tremendo vozarrón. Pero aún así me animé. Hubo momentos que decía, ay, no, ¿cómo voy a trabajar con esa persona? Porque yo la admiraba demasiado y me sentía muy pequeña en todos los sentidos. Pero yo era tan claro lo que tenía también que dejé un poco el miedo de lado y podía escuchar esa voz interior que me decía, vos podés. Pero sí, hubo momentos así que uno se siente inseguro frente a gente que tiene una voz más formada, inclusive por la edad, porque yo te hablo tenía 14 años y estas personas tenían ya más de 30 años. Entonces, las cuerdas vocales distintas, la respiración, la experiencia. Yo incursioné por sobre todo en lo que es la tanda publicitaria, entonces había que tener cierto ritmo de tanda, y cuando me tocaba hacerlo con personas tan importantes y de trascendencia inclusive nacional, me inhibía, pero con vergüenza y todo, y con miedo. Allí, yo creo que lo principal es cuando uno tiene ganas y
y ese amor propio y saber que también puede aprender al lado del otro. Y mirando ese momento hoy, ya con el diario del lunes, ¿qué crees que hubiese pasado si no te animabas a hablar? ¿Qué oportunidad quizás no hubiese aparecido? Y quizás no hubiese aparecido la gran oportunidad que tuve después, porque yo te hablo de esa experiencia que me pasó, me sucedió en Radio Nacional, a donde yo di mis primeros pasos como comunicadora. Y si yo me hubiese ido en ese instante a decir, no, bueno, me supera por el tema de pensar, de trabajar con personas tan importantes y con tanta trayectoria, y no hubiese llegado a lo más maravilloso que me pasó a mí en el mundo comunicacional, poder ser directora de Radio Nacional. Creo que si yo no hubiese creído en mí y si me hubiese ido, no hubiese hecho la trayectoria, la carrera y después tener ese premio que fue para mí ser directora de la radio, a donde aprendí y desde donde me llevé los mejores conocimientos, fue de esa radio. Así que yo creo que si me hubiese ido porque me sentía menos que otro, no hubiese llegado al lugar que llegué. Muy linda la historia y sé lo que significa para vos, así que es muy lindo esto. Y tu vida profesional fue creciendo y la comunicación te llevó por distintos caminos. La radio en sus inicios, la conducción, la gestión y después también la formación. Cuando mirás todo ese recorrido, ¿sentís que una oportunidad fue llevando a la otra? ¿O hay algo que la comunicación te haya permitido conseguir y que quizás no hubiese sido posible de otra manera? Sí, claro que sí. La comunicación me fue llevando y me fue desafiando. Cuando vos me preguntabas, es esto de si no me hubiese animado, o sea, y después, bueno, vino la emoción, porque tantas cosas se me vinieron en la cabeza, yo de muy chiquita, muy jovencita, y desafiar esos monstruos que eran en la comunicación. Cuando llegás también a esa cima, como te decía, en la dirección de la radio, y yo decía, ¿a dónde está la otra punta de montaña? ¿Viste? Cuando uno quiere mirar también más allá. Pero fundamentalmente porque pensaba, bueno, llegué a lo máximo que uno puede aspirar comunicacionalmente hablando, y más cuando desde el medio donde te vio nacer, como ser director, directora o líder, en este caso de la emisora. Fue también pensar cómo quería seguir dejando huella para esas personas que siempre estuvieron escuchándome, para ese oyente. Yo digo, ¿qué más puedo seguir entregando comunicacionalmente? Y ahí, como digo, vino el otro desafío también, ya, ¿qué más hay por acá? Y ahí vino esta otra parte, poderme también desafiar en todos los sentidos, no solamente desde la radio o la televisión, sino la formación con John Maxwell. Nunca me olvido cuando buscando en Estados Unidos, estaba en Walmart precisamente, buscando un libro a donde me lleve a decir cómo puedo yo seguir estando al lado de ese oyente, porque bueno, uno se va haciendo más grande, y qué más le puedo entregar a esas personas, cómo puedo seguir impactando en la comunicación con ellos y puedo seguir siendo servicio para esa gente. Y en el estante que, bueno, las personas que conocen ahí el lugar tienen libros en español y libros en inglés, y yo iba a buscar un libro en español. Y el único libro en español, pero así como que estaba perdido entre todos, de libros en inglés, el único en español, había el libro de John Maxwell que decía Vivir intencionalmente. Justo lo abro al libro y es como que respondía
todas mis preguntas. Yo feliz porque pude encontrar el libro y era como la punta de ese ovillo del que yo estaba necesitando buscar, ¿no? La respuesta. ¿Qué me iba a imaginar con el tiempo que yo iba a tener la posibilidad de estudiar con John Maxwell? Porque me convertí en una fan, porque Maxwell te habla de que la comunicación tiene mucho que ver con el otro. O sea, el mensaje es para el otro, cómo te preparas para el otro. Entonces ahí me enamoré de otra parte tan importante en el mundo comunicacional como es la oratoria. Y vino John Maxwell a llenarme de conocimientos y también a desafiarme. ¿Cómo era poder invertir un dinero que no lo tenía en dólares, poder buscarla de miles de formas, poder pagar las mentorías, poder también animarme a estudiar, a capacitarme y con el monstruo en la comunicación, en el liderazgo, en el coaching, como es John Maxwell. Así que sí que me dio tanto la comunicación. Después de eso, uno siempre quiere más, pero como te digo, no solo para mí, para poder hablarme y poder ser la mejor versión, que parece una frase hecha, pero es tan real. Primero, cómo me hablaba yo y después cómo iba a liderar en la palabra al otro, sino también esta posibilidad de poder estudiar con alguien también que admiraba mucho y que también era un monstruo comunicacional como Ismael Cala. Ahí fue realmente experiencias y que las sigo teniendo porque me sigo capacitando con ellos, pertenezco también a esa comunidad a donde cada vez me descubro más. Así que mira si la comunicación me dio tanto, pero sobre todas las cosas me dio mucho amor de la gente. Eso para mí es oro en polvo, poder yo ser confiable en la palabra con el otro, eso realmente, y ser profeta en mi tierra es algo grandioso, que no sé si de otra manera, con otra profesión o desde otro lugar lo hubiese podido conseguir. Así que yo a la comunicación le debo todo. Cuando trabajas con emprendedores y profesionales en esta parte de formación, ¿qué es lo que más ves? Porque hay personas que tienen una muy buena idea, un muy buen producto, muchísimo conocimiento también, pero por allí siente que no saben cómo comunicarlo. Porque, ¿qué puede pasar cuando una persona que tiene algo súper valioso para ofrecer no se anima a decirlo? Lo que más veo, lo que me parece más recurrente, es la falta de amor propio. Porque les cuesta vender el producto porque no creen en el producto realmente, que es lo que yo te vengo diciendo a lo largo de esta hermosa entrevista que me siento muy halagada. Es tener amor propio, creer en uno, y es lo que les falta a la gente. Por eso esquivan el poder vender, el poder explicar, el poder hacer conexión con el otro. Eso es lo que más se entrena en nuestra consultora, en esa transformación. Por eso, cómo creemos en nosotros, cómo nos hablamos y después también para eso volcarlo en el producto, a nuestra propia producción, creer en ese arte, por ejemplo, en el caso de emprendedores que realizan algo con las manos. Imagínate, ¿quién más puede vender mejor el producto que quien lo hizo? O aquellos que apuestan por un producto, invierten monetariamente, ¿quién más sabe que ellos todo lo que han pasado para que ese producto funcione? Entonces, lo que más veo es poder trabajar ese amor propio para que se pueda trasladar hacia el producto que están vendiendo o hacia la empresa que han construido y poder liderar también para que esa empresa que se posicione como se tiene que posicionar. Este podcast justamente está pensado para personas que quizás están en ese momento, alguien que tiene un proyecto, una idea, un servicio o una meta,
pero que todavía tiene miedo de presentarse, de mostrarse o de comunicar qué está haciendo. Desde todo lo que viviste, ¿qué le dirías a esa persona? Les diría que crean en ellos, que busquen esa palabra que los representen con su producto. Como a lo largo de la nota les fui contando, si yo no hubiese creído en mí, si hubiese sentido pequeña y inmediatamente retirarme del lugar, hoy no podría contarles el éxito comunicacional, pero sobre todo la satisfacción que tengo de haber vivido prácticamente toda mi vida de lo que más me gusta. Y eso, créanme que no tiene precio. Creo que el cuerpo dice mucho, mucho más que las palabras, y con estas lágrimas que haces sentir con tu relato, Sonia, y con ese amor, con esa pasión sobre la comunicación, que uno se pueda dedicar a esto y llamarle trabajo, creo que ya ganó en la vida, ¿no? Después de estos 40 años que estás de profesión y que seguís por muchos años más, si tuvieras que elegir un momento en el que la comunicación haya marcado un antes y un después en tu vida, ¿cuál sería? Y sobre todo, ¿qué enseñanza te dejó? El momento que la comunicación me marcó un antes y un después fue el hablarme a mí mismo. Eso fue realmente muy... para mí, ahí la comunicación fue una maestra en mi vida. Porque como les dije a lo largo de la entrevista, yo siempre trabajé para ver cómo impactaba en el otro, pero no por el hecho de que tener más seguidores o para persuadir, sino con el objetivo de ser un servicio hacia el otro. Y me fui llenando de mucha información con mentores, como les decía, con la talla de Ismail Cala, de John Maxwell. Y en ciertos momentos de mi vida, de salud, nunca me olvido de alguien que me dijo, ahora todo lo que vos nos enseñás a nosotros, vas a tener que aplicarlo con vos misma. Y ahí la comunicación me llevó a tener esa fortaleza y de seguir en la vida, porque por ese proceso de enfermedad, yo creo que fui alumna, fui mi propia alumna. Eso me enseñó la comunicación, a poner coherencia y congruencia. Y es lo que me ayudó a poder transitar momentos, como les decía, muy comprometidos en mi vida en cuanto a la salud. Y eso fue maravilloso. Yo siempre también agradezco a Dios los momentos pasados en la salud, porque para mí fue mi gran aprendizaje. Por eso creo que las cosas que nos pasan, cuando uno logra tener una muy buena comunicación con uno, el autoliderazgo es importante. Porque por ahí podemos ser muy buenos para otros, pero cuando lo tenemos que aplicar, la comunicación también se hace. Hay un gran obstáculo si no la podemos manejar. Entonces, esa enseñanza me dejó la comunicación. Cómo me comunicaba conmigo, cómo me trataba. Me puse en ese trabajo de Aristóteles, ¿no? El triángulo de oro de Aristóteles. La apliqué tanto a la razón, al corazón, al ego, todo lo que te golpea una enfermedad. Por eso agradezco a la comunicación siempre y a todas las herramientas que me dio también para transitar un proceso de salud no muy favorable, y que gracias a eso yo creo que
que también lo puede vivir de otra manera. Creo que es eso justamente lo que quiero encontrar en cada episodio del Poder de las Palabras. No solamente historias de personas que lograron cosas, sino conocer qué pasó antes, qué miedo tuvieron, qué les costaba, cuando tuvieron que animarse a hablar, qué ocurrió después de eso que decidieron comunicar. Porque quizás quien esté escuchando hoy tiene algo para decir, tiene una idea para presentar o una oportunidad que todavía no se anima a buscar. Y quizás al escuchar a otra persona también que tuvo miedo, pero que se animó, puede ser el primer impulso para hacerlo. Así que muchísimas gracias, Sonia. Muchas gracias por compartir tu historia, que nos ha emocionado. Muchas gracias a ustedes por escuchar este primer episodio. Nos encontramos en la próxima semana, con una nueva historia y una nueva oportunidad para descubrir todo lo que puede pasar cuando nos animamos a comunicarnos.